¿Qué tal? Muy buenos días. Me da muchísimo gusto que estés aquí. Y bueno, pues hoy quiero invitarte a que podamos leer en esta segunda semana el libro de Job. Este es nuestro día número 6 y hoy vamos a hablar sobre mantener nuestra integridad en medio del sufrimiento. Y bueno, pues antes de entrar de lleno en el tema, quisiera hacer una pequeña semblanza acerca del libro de Job. Realmente no sabemos a ciencia cierta quién lo escribió ni cuándo. Sin embargo, al nosotros ver algunas similitudes entre Job, el carácter de Job y el carácter de Abraham, podemos darnos cuenta que ambos eran personas temerosas de Dios, eran personas ricas, eran personas también apartadas del mal, personas íntegras, rectas, y bueno, pues eso nos hace pensar en una idea de que Job también pues era un patriarca, o era una especie de patriarca también. Ambos eran sacerdotes de sus familias, y bueno, pues eso nos hace pensar precisamente que estaban en una época similar. Por eso ubicamos la lectura de Job inmediatamente después del Génesis y antes del libro de Éxodo. Pero bueno, continuando con este libro de Job, pues podemos ver cómo se presenta a Dios. Y Dios se presenta como un Dios todopoderoso, como un Dios omnipotente, como un Dios pues que guarda el orden, justo, santo, soberano, pero que realmente al ser humano le sigue costando trabajo entender acerca de su sabiduría, de su poder. ¿Por qué? Porque no entiende cómo es que puede mantener Dios el orden, y por eso pues vamos a encontrarnos con muchos diálogos, muchas formas de pensar. Pero bueno, también el tema que podemos rescatar muy fuerte es el tema del sufrimiento. Realmente es un tema muy actual en este tiempo, y bueno, pues nos va a llevar a reflexionar mucho pues acerca de lo que significa el sufrimiento en la vida del ser humano. La realidad es que este sufrimiento pues llega a la vida de cada persona, y la verdad pues saca a flote en muchas de las situaciones que pudiéramos estar pensando. Por ejemplo, podemos llegar a pensar que Dios no escucha, que Dios es injusto, pues que Dios tal vez no está actuando con sabiduría, que Dios nos está castigando, que no es un Dios perdonador, y podemos llegar a este punto, nos puede llevar a un completo desánimo en la vida. Sin embargo, también algo que el sufrimiento puede sacar a flote de nuestros corazones, de lo más profundo de nuestro corazón, es una profunda admiración a Dios, una oportunidad también que podemos tener para adorarlo, para bendecirlo, para temer a Él, sabiendo que Él tiene siempre un propósito bueno para nosotros, confiando siempre en su justicia y esperando con fe. Aún en cualquier circunstancia, aun cuando fuere la muerte, saber que Dios tiene el control de todo y que su presencia siempre va a estar en nosotros. Entonces, de este modo pues vamos a poder vivir nuestra integridad, pensando de esta manera, y bueno, pues clamando a Él y sirviéndole de todo corazón, sea cual sea la circunstancia que estemos viviendo. Me gusta esa porción de Job 33, del 13 al 14, que nos describe un poco esta situación del ser humano. Dice: ¿por qué contiendes contra Él? Porque Él no da cuenta de ninguna de sus razones. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Entonces, bueno, pues es realmente importante identificar que Dios está hablando constantemente al ser humano, pero a veces nosotros no queremos entender. Y hoy quisiera enfocarme en particular en la lectura de los primeros 3 capítulos de Job, a lo cual quiero invitarte a que no dejes de leerlos en este día. La verdad es que es un pasaje hermoso, lleno de mucho de lo que el ser humano piensa, de lo que el ser humano muchas veces pudiera experimentar. Y bueno, por eso es que es rico y actual en estos momentos. Y precisamente pues nos habla acerca de cómo Job mantuvo su integridad y cómo Dios quiere que nosotros también lo hagamos. Dios se alegra, y vamos a notarlo, de que seamos
pues perfectos, rectos, temerosos de Él. Eso es algo que Dios aprecia mucho en el ser humano, cuando nos apartamos del mal, cuando somos cuidadosos de nuestra vida en santidad, en nuestras acciones, pero también en nuestros pensamientos, en nuestros corazones. Bueno, el Señor nos permite que aprendamos a vivir en medio de este mundo, y es algo que nosotros debemos darnos cuenta, que experimentar el sufrimiento, experimentar las pruebas, experimentar lo bueno y lo malo, al igual que todos los seres humanos, esto nos habla de que estamos ante la oportunidad de demostrarnos a nosotros mismos si en verdad creemos en Dios, si en verdad lo tenemos a Él en primer lugar, como lo más grande de nuestras vidas. Entonces, no sé cómo vayamos en este momento, en esta situación, cómo te sientas en medio de las dificultades, en medio de las circunstancias negativas que estés pasando, si realmente pues estás teniendo y sigues teniendo a Dios en primer lugar, o ya lo has bajado de escalón porque empiezas a dudar. Y esto es un autoexamen que tenemos que hacernos y poder darnos cuenta. Y si nos hemos dado cuenta que precisamente nos estamos tal vez distanciando del Señor, este es el momento de aprender cómo Job, en lugar de apartarse de Dios en estas pruebas, él realmente empezó a acercarse. Ahora, la prueba que Job estaba viviendo principalmente, y quizás esto es lo que más nos puede doblar a los seres humanos, pues fue una prueba física en su cuerpo, y estas son las pruebas más duras que un ser humano puede experimentar. Pero pues es en este momento, en esos momentos tan difíciles, en los que tenemos la oportunidad de encontrar nuestra fortaleza ante Dios, que cuando nosotros tenemos dolor podamos buscarlo a Él y podamos ser confortados por Él en nuestro corazón y bendecirlo cualquiera que sea la situación. Esta es la gran invitación que nos hace estos primeros 3 capítulos, y quisiera concluir diciéndote lo que dice en Job 1 del 20 al 22. Dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Pues que el Señor nos ayude en este día a poder pues tener esta forma de pensar como lo hizo Job, de buscar al Señor, y de que sea cual sea la situación que enfrentemos, nunca perder de vista que Dios tiene un propósito, aún a través del sufrimiento que estamos experimentando. Él lo va a usar para bien. Pues que el Señor te bendiga, que el Señor añada bendición a su palabra, y nos vemos, si Dios lo permite, en la próxima.